Muy buenas noches. Permítame compartir con ustedes una experiencia innovadora que nos alcanza la tecnología de la información. En este caso, el manejo del aula virtual. Soy la magíster Ana María Calderón Cornejo, docente de la Facultad de Derecho de la Filial Sur Arequipa. En esta oportunidad les voy a presentar unos conceptos interesantes respecto de la teoría constitucional. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia entre la teoría constitucional y el derecho constitucional. La teoría constitucional son todos los principios fundamentales necesarios para poder interpretar la Constitución, es decir, es el fundamento. En tanto, el derecho constitucional es una rama de derecho público que está encargado de estudiar las normas del Estado y su aplicación cotidiana. Su objeto de estudio, evidentemente, es la Constitución política. Habiendo distinguido estos dos conceptos, vamos a concluir entonces que las ideas y doctrinas con que se pretende explicar la importancia y trascendencia de la Constitución política son las que han ido formando la teoría constitucional y han servido de sustento para que el derecho constitucional tenga como campo de análisis de la fundamentación jurídica política de la organización y el funcionamiento del Estado. Dicho ello, y habiendo ya establecido la diferencia entre estos dos conceptos, vamos a hablar entonces sobre el concepto de constitución. Les voy a presentar dos conceptos clásicos, simples, sobre lo que corresponde a la definición de constitución. En primer lugar, diremos que es una norma suprema que contiene valores, que contiene principios, instituciones, categorías y normas que regulan por un lado los derechos de la persona y por otro lado la organización del Estado. Como puede verse, estamos haciendo una diferencia entre la parte dogmática de la Constitución, que trata de los derechos de la persona, y en segundo lugar, estamos hablando de la parte orgánica de la Constitución con la organización y el funcionamiento del Estado. En un concepto simple decimos que la Constitución es la Carta Magna, sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Controla, regula y defiende los derechos y libertades de los individuos, organiza los poderes e instituciones políticas sobre las cuales se construye el Estado. En este concepto vamos a distinguir el término Carta Magna, que fue empleado por el monarca Juan Sin Tierra en Inglaterra en 1215, dando inicio así al constitucionalismo. También tenemos que notar que en esta definición se hace referencia a la parte dogmática cuando se habla de los derechos y libertades de los individuos y a la parte orgánica cuando se habla de la organización de los poderes e instituciones políticas sobre las que se construye el Estado. También permítanme evidenciar algunas definiciones cuando hemos hablado del primer concepto. Decimos que el concepto constitución contiene valores. ¿Qué valores? Entre ellos la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia, solidaridad, entre otros. Cuando hablamos de principios, los encontramos en el mismo texto de la Constitución, artículo 2, inciso 24, en sus 8 literales. Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de inocencia, entre otros. Cuando señalamos a las instituciones a las que se refiere la Constitución como instituciones naturales, nos referimos a la familia y al matrimonio, y atendiendo las necesidades de la sociedad moderna, también se tutela la unión de hecho. Cuando se señala categorías,
estamos refiriéndonos a ese grupo especialmente protegido. Entre ellos tenemos los niños, los adolescentes, la madre, el anciano en situación de abandono. Y cuando señalamos que la Constitución está compuesta también por normas, hacemos referencia a ese debe ser que regula la conducta del individuo dentro del grupo social. Dichos estos dos conceptos básicos, vamos a ocuparnos de las otras denominaciones con las que se conoce a la Constitución. Se dice que la Constitución tiene como sinónimo ley de leyes, y tenemos que hacer referencia a la pirámide de Kelsen, cuando nos referimos a que la Constitución ocupa la cúspide de la pirámide de Kelsen. La Carta Magna, que ya hemos mencionado, término que fue utilizado por el monarca Juan Sin Tierra en Inglaterra 1215. Ley fundamental, ley suprema y en una denominación moderna, la Constitución también se le conoce como la superley. En un tercer punto, vamos a ocuparnos de la importancia de la Constitución. Seguramente que existen muchos más puntos que puedan determinar la importancia de la Constitución. Sin embargo, consideramos que estos 4 que señalamos ahora son básicos e importantes. Primero, porque la Constitución como norma suprema fundamenta todo el ordenamiento jurídico de un país. Como ya hemos dicho anteriormente, nos referimos a la pirámide de Kelsen, donde la Constitución ocupa un lugar privilegiado y desde ese punto es que dirige todo nuestro ordenamiento jurídico. Luego, la Constitución es importante para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en un país. Y esto se traduce cuando recordamos la parte dogmática con los derechos de la persona y la parte orgánica con la organización del Estado. Entonces, se establecen cuáles son esos derechos y cuáles son los organismos o las instituciones a las que debemos recurrir en caso se vean amenazados o vulnerados estos derechos. También garantiza derechos y obligaciones de las personas, en un listado que comprende la parte dogmática, y fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado cuando nos referimos a esa parte orgánica. En un cuarto punto, vamos a traducir en un gráfico las partes de la Constitución. Hemos señalado ya que la Constitución tiene 2 partes importantes. Una parte dogmática, que habla de los derechos fundamentales de la persona. Y tal como aparece en nuestra Constitución, tenemos primero los derechos fundamentales en sí mismos. ¿Cómo se definen estos derechos? Como aquellos derechos que son inherentes a la condición del ser humano. Son aquellos derechos que le pertenecen al hombre por el hecho de ser tal. Se consideran también que son derechos dados. Tenemos el artículo 2 en 24 incisos. Cuando nos referimos a la parte orgánica de la Constitución, estamos hablando de la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. ¿Y cómo se lleva a cabo ello? Con la existencia de los 3 poderes. Un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Adicionalmente a ello, la Constitución reconoce instituciones autónomas constitucionales. En este momento es preciso señalar que estos poderes se organizan según el principio de separación de poderes, que ya lo señaló Montesquieu o el Barón de Secondán. Este principio de separación de poderes ha sido, digamos, observado por algunos constitucionalistas, entre ellos el constitucionalista nacional Quispe Correa, que señala que si bien es cierto que el poder del Estado es uno solo, nos lleva a confusión cuando hablamos de 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y si esta división responde
a que cada uno cumple con una función específica, entonces llamémoslo separación de funciones y no de poderes, que nos lleva a confusión. Pero mientras se encuentre dispuesto en nuestra Constitución este principio de separación de poderes, es que tenemos que reconocerlo de esta manera. En este gráfico se les presenta las dos divisiones clásicas de la Constitución. Sin embargo, debemos hacer notar que la doctrina constitucional reconoce hasta 5 partes. Un preámbulo, en primer lugar, que es la presentación de la Constitución. La parte dogmática, con los derechos de la persona. La parte orgánica, con la organización del Estado. La fórmula de revisión, que ampara el artículo 206 de nuestra Constitución, que nos señala la ruta, el procedimiento que se debe seguir en caso se quiera actualizar la Constitución. Y por último, tenemos el apéndice, que comprende las cláusulas transitorias, cláusulas finales, cláusulas complementarias, es decir, todo aquello que de manera anexa se incluyen en la Constitución. Luego, en un cuarto punto, vamos a señalar las características de la Constitución. En primer lugar, hablamos de la supremacía. Todos conocemos qué cosa es o en qué consiste la supremacía constitucional. Si la Constitución es la norma fundamental de la cual deriva la validez formal del resto del ordenamiento jurídico. Recordemos lo que hemos manifestado de la pirámide de Kelsen y la ubicación privilegiada que tiene la Constitución, dirigiendo, fundamentando desde allí todo nuestro ordenamiento jurídico. Pilar Campos sostiene que la Constitución es suprema, porque es el primer fundamento del orden jurídico y del Estado. Ella hace que todo lo demás sea de una manera determinada y no de otra. En segundo lugar, hablamos de la perdurabilidad como característica de la Constitución. La Constitución es la norma elemental que da legitimidad formal al conjunto del ordenamiento jurídico y a la vez ordena al Estado y a la sociedad. Esta organización acompaña al Estado y no puede escindirse de él. El Estado tiene vocación de permanencia y esta vocación es acompañada por la Constitución como consagración jurídica del Estado. Cuando se habla de perdurabilidad, no significa que queremos una Constitución que dure eternamente o que dure para siempre. Lo que se pretende es que la Constitución como norma fundamental tenga un periodo de estabilidad, de permanencia más o menos larga, que nos permita gozar a su vez de lo que llamamos seguridad jurídica. Por último, como característica de la Constitución, tenemos a la adaptabilidad. Es decir, es dar respuesta a situaciones no previstas en el texto formal de la Constitución, porque el derecho como sistema regulador de la convivencia social no puede, so pena de perder vigencia, separarse de las demandas de la sociedad, ni tampoco obviar circunstancias que se van generando y que por su entidad modifican sustancialmente las relaciones internas de dicha sociedad. Con esta característica de adaptabilidad, lo que se pretende decir es que, si bien es cierto, se requiere que la Constitución tenga una permanencia, sin embargo, se tiene que adecuar a la evolución de los tiempos. El ser humano cambia por su propia naturaleza. En consecuencia, la sociedad en su conjunto también cambia. Y el Estado, a través de la Constitución, tiene que estar alerta y vigente a estos cambios para proteger de manera absoluta, por lo menos, los derechos de las personas, que estos no se vean amenazados o no se vean vulnerados. Y en caso que así suceda, se tienen las garantías constitucionales para evitarlas.
Es todo cuanto se les alcanza en unos conceptos básicos sobre la teoría de la Constitución. Espero que sea importante para ustedes. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas tardes.